Vamos a tomar lectura del capítulo 6 de Romanos, versículo 15 en adelante, para de alguna manera dar nosotros inicio a esto. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre eterno, te damos a ti la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido congregarnos. Y hoy estamos aquí, Señor, expectantes de tu palabra. Estamos aquí, Señor, reunidos confiando en que tú nos vas a hablar como iglesia. Necesitamos que tu palabra sea escuchada, sea enseñada y sea aplicada, Señor, a nuestras vidas. Necesitamos de la intervención de tu Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer, Señor amado. Ayúdanos a estar atentos, a estar, Señor amado, con nuestras mentes abiertas. Permite que el Espíritu Santo traiga iluminación sobre nosotros, Señor, y que podamos comprender cada una de las palabras, Señor, de las cuales versículo a versículo, renglón a renglón, tú nos quieres compartir como iglesia en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas piadosas que realmente honren tu nombre, Padre. Permítenos, Señor, tomar esta enseñanza, Señor amado, con temor reverente y entender realmente el propósito por el cual fue escrita, por el cual fue inspirada, por el cual, Señor, hoy es predicada, Señor, en la congregación de aquí de Tucumán y de los que están escuchando a distancia a través, Señor, de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria eterna. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están contentos, hermanos? Bueno, hermano, no se calle porque estamos aquí en el sentido de decir de que esté atento, en el sentido de que esté con los ojos abiertos, no se me lo duerma, con la mente abierta, porque esto se trata de este mensaje, una mente abierta, tener una mente abierta para poder oír la voz de Dios, para poder estar atento a lo que el Señor nos quiere enseñar. Uno de los graves problemas que tiene la iglesia es que perece por causa del conocimiento de la verdad, perece por falta del conocimiento de la verdad, por ignorancia de la verdad, por estar muchas veces aislada de la verdad. Y muchas personas congregan en la iglesia, pero el mensaje le entra por un oído y le sale por el otro. Otros, sin embargo, simplemente escuchan y no le prestan atención a la palabra del Señor. Pero debemos de cumplir lo que nos demanda la palabra de Dios. Si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, el Señor nos habla de grandes bendiciones que vendrán sobre aquellos que realmente aman al Señor, le obedecen, le escuchan atentamente y están dispuestos a cumplir con lo que la palabra de Dios nos demanda. Cuando hablamos el sábado pasado, ya estoy perdido, el sábado pasado sobre la primera sección del capítulo 6 de Romanos, hicimos mención sobre algo
importante. Nuestro hermano recién Esteban Luna estaba diciendo justamente de la importancia de este libro o de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, una iglesia bastante sufrida, bastante perseguida, una iglesia que estaba atravesando situaciones difíciles y que necesitaba escribirles a ellos para realmente animarlos. Y de pronto, por inspiración divina, estos 16 capítulos del libro y la carta de Romanos se tratan de un gran tratado teológico sobre la salvación. Nuestro hermano Esteban hacía mención de la importancia que tienen cada capítulo y me gozo mucho, como bien decía Esteban, del pastor Lázaro, que está haciendo un estudio en serie con los jóvenes de nuestro ministerio para poder tomar realmente las enseñanzas de la palabra, sobre todo con este libro tan importante. Dijimos que los primeros capítulos, y lo repetimos porque es importante, de eso se trata la palabra del Señor, que abramos nuestra mente a las repeticiones que Dios permanentemente nos está hablando. Que no dejemos pasar las oportunidades que Dios nos da para crecer en su gracia y en su amor. Cuando vemos que en todo lo que respecta a los primeros 5 capítulos, apunta justamente hacia la justificación. Primeramente mostrando la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, la obra redentora de Cristo, la justificación por sola fe. Y nosotros podemos ver que podemos separar de alguna manera como en 2 partes estas realidades. Primero, cómo se realiza nuestra salvación. ¿Cómo se realiza nuestra salvación? Primeros 5 capítulos. Cómo se realiza nuestra salvación. Y para ver cómo se realiza nuestra salvación necesitamos justamente entender el pecado del hombre, que por haber pecado el hombre está separado de la gloria de Dios, que está muerto en delitos y en pecados, que está condenado, que merece la justa condenación de Dios. Y también entender que por medio de la justicia de Dios en Cristo Jesús se revela la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que esta justificación es por medio de la fe, como lo dice Romanos 3:28. Vamos a ir haciendo un simple resumen para poder introducirnos al tema en esta mañana. Y allí cuando nosotros vemos, allí en Romanos 3:28, el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Concluimos, es una conclusión que está dando el apóstol Pablo en lo que viene expresando en este capítulo 3. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es importante que tengamos en mente esto. Es justificado por medio de la fe, sola fe, sin obras de la ley. Pero esta justificación está basada en una imputación, y eso lo dice el capítulo 4, versículo 5, donde dice, mas al que no obra, porque lo estaba diciendo anteriormente, sin las obras de la ley, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, ya que hablamos de la fe que salva, le es contada por justicia. Basada en esa justicia de Dios por medio de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, pagó el precio por nuestros pecados, y nosotros ahora, como lo dice los resultados de la justificación en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que esta justificación por medio de la fe que habla Romanos 3:28, imputada o basada en la imputación de la obra de Cristo que nos está diciendo Romanos capítulo 4, versículo 5, va a ser por medio de nuestra unión con Cristo, que es nuestro representante. Jesucristo nuestro representante, el segundo Adán, nuestro representante, que el primer Adán era cabeza federal de toda la creación y nos llevó a la perdición. Ahora Cristo nos lleva a la salvación por medio de su sacrificio, basada a su vez en la representación de Jesucristo, y podemos entender esto en los primeros 11 versículos del capítulo 5. Usted puede leer
Todo ese capítulo 5, los primeros 11 versículos, hace mención a esta obra de la representación en cuanto a que Cristo, unido a su pueblo, hizo todo el trabajo de salvación. Me gusta mucho cuando esto se repite, y se repite de tal manera que lo escuchamos mientras cantábamos. Solo en Jesús está mi fe. Y lo cantamos también cuando dijimos, por fe veremos a nuestro Dios. Y también, hermanos, hicimos mención de que no valgo por mi posesión. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, cantamos el Evangelio, proclamamos el Evangelio, por repetición, hermanos, el Señor está obrando en nuestras vidas porque la palabra cumple el efecto para el cual es enviada y somos santificados, estamos creciendo en la gracia del Señor, entendemos el propósito, cómo se realiza nuestra salvación, cómo se realizó nuestra salvación. Lo hemos entendido en los primeros 5 capítulos de Romanos de una manera muy resumida, que nuestro representante Cristo tomó nuestro lugar y a través de esa unión con Cristo, Él hizo el trabajo completo de la salvación. Nosotros no hicimos nada para lograr esta salvación. No fueron nuestros méritos, sino que los méritos de Cristo a través de su muerte en la cruz nos llevó justamente a tener esta nueva vida por la gracia del Señor. Y podemos dividir otra parte, que son los beneficios de esta salvación, los beneficios de la expiación, la obra de Dios, una obra maestra ejecutada a través de la expiación. ¿Y qué es la expiación? Romanos 3:25 nos dice algo de la expiación. Romanos 3:25 dice, a quien Dios, hablando en el contexto de Jesús, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, a Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La expiación es su sangre, la sangre de Cristo, es Cristo puesto como expiación, puso como propiciación por medio de su sangre para que nosotros, hermanos, a través de esta gloriosa obra, podamos tener una obra de regeneración, ese corazón nuevo que es producto de la obra de Cristo, la cual el capítulo 2, versículo 29 nos hace mención, sino que es judío el que lo es en lo interior. Un beneficio de la expiación es la regeneración, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando hace mención justamente que nosotros fuimos circuncidados en el corazón, en espíritu, no en letra, justamente está mencionando sobre que la letra mata más el espíritu vivifica. Está diciendo justamente que nosotros no somos justificados por la obra de la ley, por cumplir la ley, y eso no nos va a ayudar porque dice claramente, versículo 19 del capítulo 3, pero sabemos todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos condena, la ley nos demuestra que somos inútiles, la ley nos dice que no podemos hacer absolutamente nada, que es imposible salvarnos por querer cumplir la ley, porque es imposible que lo cumplamos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. La ley manifiesta el pecado. Por eso, en la obra de la regeneración, Pablo está haciendo una defensa de lo que está aconteciendo y él está hablando de este beneficio de la expiación a través de la regeneración como la circuncisión del corazón. Obviamente, dentro de los beneficios de esta expiación vemos lo que es la justificación, la propiciación, la redención, la reconciliación y la santificación, que son pasajes que si nosotros leemos en estos capítulos
lo vamos a encontrar perfectamente. En cuanto a vida eterna o vida cristiana, en la vida de cada uno de los creyentes, no hay un capítulo más importante, eso lo dijimos el sábado pasado, que es el capítulo 6, que tiene que ver justamente con una vida que es correcta ante los ojos del Señor. La vida cristiana nos va a llevar a atravesar el desierto para poder ingresar con gloria a la tierra prometida. Dios, inspirando al apóstol Pablo, va a llevar a que el apóstol Pablo comience una defensa sobre esta cuestión de muchos que atacaban la gracia del Señor. Y dijimos el sábado pasado, cuando él formula esta pregunta y luego utiliza una analogía que era en base al bautismo para poder justamente tirar por tierra todo tipo de argumento antibíblico de que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por lo tanto pequemos, o como muchas veces tomaron o malinterpretaron el pasaje, así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces sigamos para adelante, le demos nomás que está todo bien. En cambio el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, versículo 1 del capítulo 6. Y él de manera tajante utiliza una expresión que es una expresión con reacción emocional, donde él dice: en ninguna manera. Esto es imposible, esto no tiene cabida en la cabeza de un verdadero creyente. Ningún verdadero cristiano puede estar suponiendo que así como la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó y sobreabundó la gracia, entonces ahora nosotros hagamos lo que se nos antoje. Y Pablo va a llevar justamente a desplegar a través de la analogía esta defensa por medio de lo que es justamente la analogía del bautismo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y dijimos que en estos primeros 11, o mejor dicho 10 versículos del capítulo 6, Pablo está haciendo mención a algún tema que es uno de los dos recursos teológicos que nosotros tenemos y que Pablo utiliza permanentemente en sus cartas, y que ustedes muchos ya lo conocen, obviamente, y que se tratan de dos recursos teológicos fundamentales para poder entender lo que son las cartas de Pablo, y que nos va a llevar de una manera muy simple a poder recibir la enseñanza del Señor. Y esos recursos son lo que Pablo apunta a lo que dice los indicativos y los imperativos. Indicativos e imperativos. El indicativo es el beneficio que se recibe de la expiación. Me indica, el indicativo me indica. ¿Qué hace el indicativo? Me indica, me informa, me avisa, me recuerda, me repite, me está diciendo permanentemente algo, me está dando informe, me está dando conocimiento. Usted ve una señal, usted ve algo que le está indicando, eso le está dando información. Una señal de tránsito le está dando información, un semáforo en rojo, un semáforo en verde, un semáforo en amarillo, una flecha hacia la izquierda, una flecha hacia la derecha. Usted estaba conduciendo en su vehículo y esas señales están siendo indicativos en lo que es tránsito, en lo que es seguridad vial, para que usted tome recaudos. Y usted no va a pasar un semáforo en rojo, aunque muchos lo pasan, y muchos lo pasan sin casco también. Pero muchos lo pasan, y la realidad es que después vienen las infracciones, después vienen los problemas por no haber tenido en cuenta los indicativos. Esos indicativos nos van a decir algo, nos van a informar algo. Bueno, en relación a la expiación, estos indicativos son los que nos van a decir lo que Cristo ya hizo por nosotros, lo que nosotros ya tenemos por medio de Jesucristo, lo que ya nosotros alcanzamos por medio de Jesucristo. Y justamente es que por medio de Jesucristo nosotros fuimos libertados del pecado y hechos siervos de justicia, según lo que dice la Escritura. Entonces el apóstol Pablo va a utilizar todos estos recursos, que son los indicativos y los imperativos, que son los mandatos, que son las órdenes,
que lo que me dicen que es lo que yo tengo que hacer en base a esos indicativos. Los indicativos me dicen lo que yo recibí y los imperativos me van a decir lo que yo tengo que hacer en base a lo que yo recibí. Por lo tanto, podemos ver que desde el versículo 1 al versículo 10, todos los indicativos que el apóstol Pablo nos está mencionando, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sepultados juntamente con Él, porque fuimos plantados, o sea, unidos juntamente con Él en semejanza de su muerte. Y todo esto nos lleva a que nosotros, el viejo hombre, sea crucificado, el cuerpo del pecado sea inutilizado, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Mire todo lo que hemos recibido. Recibimos tantas cosas porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hasta el versículo 10, cuando termina diciendo, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Desde el versículo 11 en adelante, comienzan los imperativos en la primera sección, y quizá lo vimos. Por lo tanto, como dice, así también vosotros consideraos muerto al pecado. Esa palabra consideraos muerto al pecado tiene que ver justamente con que ustedes ahora tomen en cuenta esto, lo que se le está diciendo. O sea, abran su mente, utilicen lo que el Señor le está dando. Ustedes, como recibieron todo esto, que fueron justamente muertos juntamente con Cristo, por lo tanto, así como murieron con Cristo y resucitaron con Cristo para nueva vida, ahora sí, de esa manera, ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, esa primera sección de todo el capítulo 6 hasta el versículo 12 tiene que ver justamente entre los indicativos hasta el versículo 10 y los imperativos hasta el versículo 14 en relación a esa nueva vida en Cristo Jesús, en la cual nosotros ahora no vamos a presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos para la iniquidad, sino que debemos de presentarnos a nosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14 va a ser el nexo del desarrollo del 15 al 23. Y ahí dice el apóstol Pablo, porque, y esa es una realidad, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y esa es una realidad de promesa de Dios, de lo que el Señor viene hablando. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, nosotros podemos ver que ahora tenemos una realidad en la cual el apóstol está haciendo mención de lo que es estar bajo la ley y es lo que es estar bajo la gracia. Justamente el apóstol Pablo se va a encargar de explicar la función que tiene la ley, y obviamente de demostrarnos que la ley es la que nos va a guiar, nos va a señalar a Cristo y nos va a llevar a la salvación en Cristo por medio de la gracia. Y dice la palabra de Dios, ¿qué pues? Versículo 15. ¿Qué pues? Ese ¿qué pues? Está conectado al versículo 14. ¿Qué pues? Yo aquí en la Biblia mía le he hecho así una conexión, una flechita. Dice, ¿qué pues? Y podríamos decir así, ya que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Voy al 14 y luego vuelvo al 15 con la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el apóstol Pablo vuelve a hacer esa repetición, esa misma reacción, esa misma expresión. Yo no sé cuál habrá sido la expresión y realmente qué tanto en ninguna manera debiera de entenderse, porque nosotros lo podemos tomar con en ninguna manera. O decir, ustedes están locos, esto no es posible. ¿A dónde se le mete en la cabeza
que ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, van a tener libertad para hacer lo que se le antoje. Esa sería una expresión un poquito más acorde tal vez a la expresión emocional de Pablo en defensa a esta realidad que estaban viviendo y que el apóstol está ahora expresando sobre esta cuestión de aquellos que argumentaban que al no estar ya bajo la ley, sino bajo la gracia, podrían decir, sigamos pecando, sigamos haciendo lo que se nos antoje. Así que aquí nosotros vamos a utilizar estos indicativos y estos imperativos. Desde el versículo 15 al 18 y desde el versículo 20 al 23 vamos a ver los indicativos. Desde el versículo 15 al 18 y desde el versículo 20 al 23 vamos a ver los indicativos. Y en el versículo 19 vamos a ver el imperativo en esta sección del capítulo 6 que Pablo les escribe a los romanos. Comienza el apóstol Pablo a mostrar la realidad que nosotros estamos en abundancia de gracia. Capítulo 5, versículo 17 dice, capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Indicativos: hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, por lo tanto, reinaremos en vida por aquel Cristo, por aquel hombre, Jesucristo, porque dice la vida de uno solo, Jesucristo, que nos ha otorgado este don, esta abundancia de gracia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en una nueva vida. Esta sección, el apóstol Pablo va a utilizar otra analogía. Así como utilizó la del bautismo, ahora va a utilizar una ilustración que tiene que ver con la esclavitud al pecado. Y vamos a ver nosotros realmente lo que nos está diciendo el apóstol en relación a esto. Pero dice, ¿no sabéis, versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Jesús vino a este mundo a predicar libertad. Jesús vino a este mundo a hablarnos de la libertad. Eso nosotros lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Él se presenta en la sinagoga y allí tomando el rollo del libro de Isaías, justamente, allí el Señor Jesucristo, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El mensaje de Jesús es que Él vino a libertar. El mensaje de Jesús es que vino a darle libertad o pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a los que están bajo la condenación, aquellos que están bajo el pecado, aquellos que están bajo la ley, aquellos que están bajo la condenación eterna. Él vino a predicar, a pregonar y a proclamar la libertad para todos ellos. Pero esa libertad ha sido mal interpretada, mal entendida, así como ha sido mal interpretada la gracia en la primera sección, cuando vimos nosotros el poder transformador de la gracia de Dios, y atacada a través del antinomianismo. De esta manera también aquí, de una manera muy peligrosa, muchos ya en la época de Jesús estaban entendiendo mal esa libertad, de tal manera que nosotros tenemos justamente en el Evangelio de Juan capítulo 8 una posición clara de nuestro Señor Jesucristo en base a esto, en el versículo 34, donde dice, pues Jesús le respondió, de cierto os digo. Muchos
muchos de los judíos que habían creído estaban allí. Eso lo dice el versículo 31. Pero acá dice, Jesús le respondió. ¿Qué le responde Jesús? Porque sucede algo allí. Cuando él dice, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ellos no conocían la verdad. Ellos creían que conocían la verdad. Ellos defendían la Torá, ellos defendían los mandamientos, ellos defendían la ley, ellos defendían todo eso, pero no lo conocían a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Jesús dice, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que dice, esclavo, ¿qué es? Un esclavo. Todos los que estamos aquí somos esclavos de alguien. Todos los que estamos aquí y todos los que están en este mundo son esclavos de alguien. ¿Cómo es esto? Jesús vino a pregonar libertad. Él vino a dar libertad a los oprimidos. Sí es verdad, pero mal entienden esa libertad. Acá podemos ver, si nosotros recordamos, hace poco estuve compartiendo la multiplicación de los panes y los peces en lo que fue el Evangelio de Marcos, pero en el Evangelio de Juan podemos ver nosotros que sucedió algo cuando el Señor les da de comer a esta gran multitud, que eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y que se da a suponer que eran muchos, pero no valga la situación de ahora. Que Él estaba dando ese milagro porque Él estaba señalando otra cosa, porque Él los quería llevar, que Él era justamente el pan del cielo que descendía, como lo dice claramente desde el versículo 33 en adelante del capítulo 6. Pero en el versículo 15, o mejor dicho en el 14, podemos leer del capítulo 6 de San Juan, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y nos detengamos un poco, hermanos, en esto, porque esta es la realidad que muchos hermanos, y quiera Dios que sean hermanos, que están congregando en las iglesias, viven esta triste realidad. ¿Cuál es esta triste realidad? En que muchos dicen, yo conozco a Jesús, yo sé que Él es el Mesías, el enviado, el Cristo, hasta puede decir mi Salvador. Ellos dicen, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y usted diría, wow, qué tremendo esto. Jesús les da de comer panes, peces, y ahora ellos, wow, abren su entendimiento. Debe haber obrado la gracia del Señor. Todos esos son salvos. Ahora hay una gran congregación. No. Jesús en el versículo 15 revela la verdad. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero Él era el rey. Acá dice hacerle rey con minúscula. Ellos no lo querían a Jesús como su Señor. Ellos querían un líder político, ellos querían a alguien que les diera beneficio. A ver, vamos a ir a dónde está el concejal para que nos dé una chapa. Vamos a ir aquí al intendente a ver si nos ofrece un lote para que podamos edificar nuestra iglesia para el Señor. Porque tenemos buenos deseos, queremos crecer, queremos predicar la palabra. Vamos ante aquí el legislador a ver si nos puede dar un par de bolsones para entregarle a los hermanos que están pasando hambre. Bueno, no vamos a tocar el tema denle vosotros de comer, porque ese es otro punto aparte. Jesús entendía que ellos iban a venir para poder hacer de Él y hacerle rey. Entonces volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué hizo Jesús? Se escapó. ¿Qué hizo Jesús? Se escapó. Qué indiferente. Tanta multitud. Ten misericordia, Señor, son muchos. Sí, denle de vosotros de comer. Jesús cumplió esa función.
Se fue, porque ¿saben por qué? Porque Jesús estaba tratando en ese texto, que no viene al caso de ahora, pero sí es bueno aclararlo, con sus discípulos, no con la multitud que estaba hambrienta. Pero luego la multitud se va a donde Jesús, porque Jesús se retira, pero la multitud siempre va a buscar a Jesús. Y le hallan, en el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde esto, que es para completar el concepto de esta realidad de mal interpretación de la libertad o de querer ser el rey. Y él dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, porque esas señales iban a apuntar justamente a Jesús, el pan que descendió del cielo, que aquel que comiere de él no morirá, no tendrá hambre jamás. Cuando él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero Jesús sabía que no era eso. Me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otra palabra, porque se llenaron el estómago. Ustedes están acá. Ustedes no están acá por la verdad. Ustedes están acá por los panes y los peces. Y así muchos duermen en la iglesia. Así muchos ignoran cosas que el Señor está haciendo, porque solamente vienen por algo que no es realmente Jesús. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. No es solamente el bombero que apaga el incendio, no es el bombero de turno que te va a apagar el incendio. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Entonces es necesario que nosotros podamos entender estas realidades de la mala interpretación de la libertad que muchos tenían. Por eso el apóstol Pablo va a utilizar esta ilustración para hacerle ver una realidad, una verdad profunda a través de los indicativos que repiten. Vamos a ver que repiten. Y repiten tanto que quédese tranquilo, porque los versículos que vienen son rápidos de repetir. Pero hay que retenerlos. Donde ellos dicen, no sabéis, el apóstol argumenta, no sabéis que os sometéis, si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. El apóstol estaba diciendo que ya no estaban bajo la ley, o sea que ya no estaban bajo la obligación de obedecer toda la ley para ser justificados. Ellos ya no estaban bajo la obligación de cumplir algo para ser justificados, porque ellos ya estaban justificados. Ellos ya habían recibido todos los beneficios de la expiación. Ahora el apóstol Pablo les está diciendo algo importante. Ustedes ya son justificados por la fe. Ahora ustedes tienen que ser santificados. Ahora ustedes tienen que demostrar, tienen que evidenciar, porque de eso se trata el capítulo, en la sección del capítulo 6, donde en el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, son indicativos, tenéis por vuestro fruto la santificación, es un imperativo, y como fin la vida eterna. Por lo tanto, en la salvación el Señor hizo el trabajo completo, y en la santificación yo tengo que trabajar. En la santificación yo tengo que trabajar, yo tengo que cooperar. ¿Por qué? Porque la ley que me condenaba fue quitada. La ley encuentra un corazón que ama ahora a Dios. Antes la ley demostraba el pecado en el hombre. El poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. La ley me dice que estoy bajo condenación y que no voy a poder hacer absolutamente nada para lograr cumplir con la demanda de Dios. Por eso la justicia de Dios, por medio de Jesucristo,
fue la que me ha dado o me ha dispensado la gracia, el regalo, el don, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la ley encuentra ahora un corazón ahora transformado, un corazón regenerado. Y esto comienza a verse desde esta perspectiva. Por eso dije al principio que ninguno de los que estamos en la tierra estamos libres, totalmente libres, independientes, sino que servimos a alguien. ¿Cuál será nuestro amo? ¿El pecado o Dios? Siempre vamos a estar bajo el sometimiento de alguien. Por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, doulos, esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ya no estoy bajo la ley, ya estoy bajo la gracia. Por lo tanto, ahora amo obedecer a Dios. Y en este estado nuevo, en esta nueva condición, ya la ley, que antes era el poder del pecado, ya no me incita a pecar, sino que me capacita para poder obedecer a Dios, porque fui regenerado. Fíjese cómo la ley es buena, porque Pablo lo dice. Versículo 7 del capítulo 7, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley es pecado porque la ley nos condena, porque la ley nos hace ver nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad. En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley es buena. Nosotros podemos entender esta analogía desde el versículo 7, desde el versículo 1 al versículo 6, que el apóstol Pablo está diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada utiliza la analogía del matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adulterada. Obviamente que ella está utilizando esta analogía para que nosotros podamos ver de que hemos sido libertados de el pecado, que era nuestro amo, nuestro Señor. Y ahora unidos a Cristo, estamos nosotros legalmente, y dice, así también vosotros, versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, era la ley la que le daba el poder al pecado, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos, ¿para quién? Para Dios. Hermanos, ¿están aquí? Es tan hermoso entender esto, hermanos. Es tan hermoso repetir esto, repetir esto, repetir esto. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios. Podría haber dicho el apóstol Pablo, gracias al hermano Emanuel. Gracias al pastor John MacArthur. Gracias al pastor Sugel Michelin. Gracias a la iglesia del Señor, que es preciosa, porque fue comprada con la sangre de Cristo. Y voy a decir gracias porque recibieron el mensaje, porque realmente ustedes han abrazado la doctrina. Pero él dice gracias a Dios. Porque ¿quién es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Bueno, aquí está este pasaje para todo aquel que cuando
cuando usted vaya a predicarle el Evangelio y comience con la carta de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y así sucesivamente, le digan: ustedes están locos, ustedes están con la letra, que la letra mata, obviamente malinterpretando el texto, que la letra mata, el espíritu vivifica, y se encuentre con un pentecostal de esos que no agarra la Biblia ni siquiera para, no sé, solamente para echar fuera al demonio y ponerlo abierto en el Salmo 91, que cree que con eso se ahuyentan los demonios, y se encuentre con esos que no tienen idea de la palabra de Dios y que dicen que ustedes tanta doctrina, y se están locos, tanto estudios bíblicos, y que los convocan a escatología, que los convocan al seminario bíblico y que le están enseñando esto y le están lavando el cerebro de tantas palabras. Bueno, dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos nosotros, o la doctrina, nosotros, a la doctrina a nosotros, en una unión perfecta por la gloria de Cristo Jesús, que nos fue revelada por medio del Evangelio, en esta unión gloriosa, ahora en una esclavitud gloriosa por medio de la palabra del Señor. Somos esclavos de Jesucristo. No somos libres para hacer lo que se nos antoje. En ninguna manera. ¿Cómo vamos a someternos al pecado si fuimos, justamente dice la palabra, entregados? Fuisteis entregados y libertados del pecado. Y fíjese que comienza con los indicativos. Nuevamente Pablo, por repetición, las cosas se entienden. Apagame la cocina. Y usted dice, Pablo previendo que no se le apagó la cocina. Ahí usted, la hermana dice, no la apagó porque Ramón se olvidó. Ramón, ¿me apagaste la cocina? Sí, la apagué. Y no sé si por tercera vez ya o cuarta dice, me voy a fijar si Ramón apagó la cocina. Y se encuentra con la cocina prendida. Ramón, no me apagaste la cocina. Te dije que me apagues la cocina. Repetición. Levántate. Tú que duermes. Repetición. Esos son los indicativos, dice versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Siervos, doulos, esclavos de justicia. Versículo 20, el 19 es después. Porque cuando eres esclavo, sigue nuevamente, del pecado, eres libre acerca de la justicia. O sea, esclavos del pecado, libres de la justicia. Ahora, si tú eres esclavo de la justicia, ¿qué eres? Libre del pecado. Mi corazón fue regenerado. Dios transformó mi corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Por qué? Porque yo tenía un corazón de piedra para la justicia de Dios, un corazón endurecido para la justicia de Dios. No quería a Dios, rechazaba a Dios, ni me interesaba a Dios. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, fui regenerado, fui transformado. Dios puso un corazón de carne ahora. Pero así como Dios puso un corazón de carne, también está el corazón de piedra dentro mío, si se puede interpretar de esta manera, porque el otro amo, el pecado, quiere seguir insistiendo. Entonces ahora mi corazón de piedra, en la medida que yo voy creciendo en santidad, en la medida que yo voy entendiendo la palabra de Dios, en la medida que yo ahora me considero muerto al pecado y vivo para Dios, porque he entendido. Claro, ¿cómo no voy a entender si el pecado se enseñoreaba de mí? Porque yo no lo entendía. No entendía que el Señor me dio todo, que Él pagó el precio por mis pecados, y sin embargo yo vivía cayendo porque estaba con la guardia baja. Ahora interpreto lo que me está diciendo el apóstol Pablo, que tengo que presentar, así como presenté los miembros al pecado para la iniquidad, ahora debo presentarme a Dios con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras
libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías? Vuelve de nuevo. Es como que es reiterativo en esto. Dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Un buen síntoma, hermanos, es justamente que el pecado te va a llevar a avergonzarte. Si pecas, te avergüenzas. Porque si no te avergüenzas, entonces no estás esclavo de Cristo, todavía eres esclavo del pecado. Porque se complacen, dice, no solamente con los que lo hacen, sino ellos con lo que hacen y con los que lo hacen, con los que lo practican y se deleitan. Y usted ve ahí está, saca la botella de, vamos a hacer una ilustración, ¿no? Una ilustración habitual, de zona, vamos a decir así. Saca una botellita de Fernet así y una coquita chiquitita. Y al rato el otro le mete una de 5 litros de Fernet con una coca de, no sé, inventan una de 5 litros. Y ponen ahí en el estado, wow, mirá. Y es como que están compitiendo ellos, ¿no? Se deleitan, dice, mirá ese poquito de Fernet, mirá la que yo tengo, le dice. Y el otro aparecen con 2 cajones de cerveza, así, y se tira la cerveza encima, y destapan 2 botellas. Bueno, ese es el pecado. Esa es la mugre del hombre. Esa es la miseria del hombre, que no se avergüenza de eso, se deleita en eso, disfruta de eso. Pero el apóstol dice, el fin de ellas es muerte. Ellos están muertos. Y los que están muertos en delitos y en pecados, los que son esclavos del pecado, seguirán siendo esclavos del pecado por la eternidad, a menos que intervenga el Señor. Y seguirán siendo esclavos del pecado y no se avergonzarán de ello. Pero el Señor nos da una gloriosa respuesta a través del versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es como que Pablo está, fíjese usted, después haga el estudio y fíjese que está permanentemente haciendo mención de los indicativos, constantemente, y de los beneficios de esos indicativos, de los beneficios de la expiación. Porque dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ya lo dijo varias veces, y hechos siervos de justicia, o sea, esclavos de Cristo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo va a profundizar. Los que continúan viviendo en el pecado, o vivos al pecado y no muertos al pecado, están muertos y estarán muertos por toda la eternidad, porque si Dios no los condena, sería un Dios injusto. Pero como Dios es un Dios justo, la paga del pecado es la muerte. Por eso dice, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este versículo es muy usado muchas veces para la evangelización. No está mal, porque hay que predicar la palabra. Pero este versículo no es para que alguien vea la justificación, porque ya fue justificado aquel que está recibiendo este mensaje, sino para que entienda la santificación en el creyente. Es como que le está diciendo nuevamente por repetición, porque la paga del pecado es muerte. En el contexto de lo que Pablo está diciendo es que fuimos libertados del pecado, porque el fin del pecado es la muerte. Pero como fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, por lo tanto, él vuelve a decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es Cristo. Son todos los beneficios de la expiación. La dádiva es la vida eterna en Cristo.
La razón por la que nosotros necesitamos permanentemente escuchar estas palabras por repetición, hermanos, es que tenemos que tener conciencia de los beneficios de la gracia. Por eso permanentemente el apóstol Pablo va a usar estos indicativos. Voy a adelantarme simplemente al capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice nuevamente algo. Así que, por lo que viene diciendo, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, indicativo, por las misericordias de Dios, que presentéis, imperativo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está haciendo repeticiones permanentemente, a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer todo esto yo? ¿Cómo es que voy a entender este imperativo en base a los indicativos? Después de conocer los indicativos, nosotros estamos preparados para hacer, o sea, para entrar en el segundo recurso teológico que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 19 del capítulo 6. Y él dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Él está diciendo, estoy utilizando esta ilustración habitual para ustedes. Ustedes saben lo que son esclavos. Ellos vivían bajo la esclavitud del Imperio Romano. Ellos entendían lo que era ser un esclavo, que no tenía derecho a nada. Entonces él utiliza esta ilustración y le está diciendo por qué está utilizando esta ilustración. Justamente le está diciendo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Eso es en relación a que ellos están entendiendo lo que les está diciendo en relación a la esclavitud del pecado, o a la esclavitud en general, de ser esclavos del pecado o de ser esclavos de Cristo, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Fíjese que es ni más ni menos lo que el versículo 13 nos estaba diciendo anteriormente. Así ahora, después de haber interpretado esto, después de haber entendido todos los indicativos, lo que significa a través de la ilustración el haber sido libertados del pecado para ser esclavos de Cristo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por lo tanto, el imperativo es poder entender realmente que nosotros ahora vamos a tener que trabajar, vamos a tener que aportar, vamos a tener que cooperar. Cooperar, ¿cuántos entienden que hay que cooperar? El indicativo nos dice que nosotros ya somos santos. Ya somos santos. No tenemos que esforzarnos para ser santos. Ya somos santos. El legalismo te dice que tú tienes que esforzarte para ser santo. Sin embargo, como ya somos santos, ahora nosotros, en una expresión de agradecimiento, vamos a entender que por la expiación nosotros fuimos justificados y santificados por la obra de Cristo Jesús. Ahora nosotros, por medio de esa regeneración que nos trajo una santificación inicial, ahora nosotros que hemos recibido esa santificación inicial, necesitamos de manera progresiva crecer en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Necesitamos crecer en esa santidad. Por lo tanto, la aplicación de esta predicación es: ¿por qué hoy? Una pregunta. ¿Por qué hoy entre nosotros hay muchos que no andan en santificación progresiva? ¿Por qué hoy vemos hermanos infieles? ¿Por qué vemos hermanos que están atrapados a los vicios, a la pornografía? Porque hay hermanos que están en glotonerías, en chismes, en maldades. ¿Por qué? Bueno, pueden ser dos opciones. Y usted ya está con los indicativos y los imperativos. Dos opciones. Número uno,
no son creyentes, no son del Señor, no han sido justificados y por lo tanto tampoco santificados. Son aquellos siervos malos que al ver que su Señor tardaba se embriagaron y golpearon a sus consiervos. Son aquellas vírgenes insensatas que no tuvieron en cuenta el poder preparar sus lámparas con aceite. Son aquellos obreros inútiles que enterraron sus talentos y no invirtieron de lo que le habían dado para poder seguir creciendo. Son falsos creyentes. Son falsos creyentes. O, y quiera Dios que esto sea de entre los oyentes, la otra opción, no conocen los indicativos. No conocen, como nos puede haber pasado a nosotros, que estábamos en iglesias que solamente eran gritos, gritos y gritos y gritos y nada más que gritos, pero no estaba la palabra de Dios, no estaba la enseñanza de Dios, no estaba la doctrina de Dios. Y por lo tanto, puede estar pasando de que han sido salvos, pero al no conocer los indicativos no están creciendo en esa santificación progresiva. Porque al no conocer los indicativos tampoco pueden interpretar correctamente la aplicación de los imperativos, la demanda de Dios. Ellos creen que tienen que hacer esfuerzos para lograr algo. Entonces están los que dicen que la salvación se pierde, están los otros legalistas que dicen que hay que esforzarse para lograr la salvación, o están los antinominianos justamente, donde dicen ya está, vale todo, como el Señor nos hizo libres, somos de la iglesia libre y vivimos libre para siempre haciendo lo que se nos antoja. Entonces están esas realidades. Necesitamos entender que nosotros debemos de cooperar. ¿Cómo debemos de cooperar? Tome su Biblia. Así, abriéndola, estudiándola. Aquí Dios me está marcando algo, aquí Dios me está informando algo. Estos son indicativos. Esto me está diciendo el Señor, esto me está informando el Señor. Esto es lo que yo logré por Dios. Esto es lo que Cristo me entregó. Esto es lo que el Señor me entregó. Esto es lo que es indicativo. Esto es lo que Dios me demanda, pero me demanda en base a los indicativos. Nunca va a haber un imperativo sin indicativo. Nunca va a haber un imperativo, una demanda sin un indicativo. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios, obedecer a Dios, pensar profundamente, meditar en la palabra de Dios y repetir la enseñanza del Señor. Porque por repetición vamos a lograr conocer más de nuestro Dios. Así que cuando en la próxima predicación que me toca dentro de unos días, un mes, ya descansen y vuelvan de nuevo. Vamos a abrir a Romanos capítulo 6, no me salgan corriendo por allá, ¿no? Porque me quedó pendiente algo, o vamos a ver todo el capítulo 6 nuevamente, repetición. Digan gloria a Dios, porque seguramente el Señor, fuente de vida eterna, nos va a hablar, nos va a dar. Y cuando el pastor Lázaro llegue al capítulo 6, ustedes digan otra vez sopa de arroz, y ya el hermano Eduardo nos compartió, y usted diga gloria a Dios. Vamos a escuchar cuando el pastor Nicolás vuelva con capítulo 6 de Romanos, alabado sea Cristo, diga gloria a Dios. Y cuando venga el pastor Raúl y el hermano Oscar Fulco, el pastor José Así, los jóvenes y los niños, abran Romanos 6. Recuérdense, hermanos, que Dios nos habla a través de indicativos y de imperativos, y que el Señor desde el capítulo 6 al 8 nos habla de la santificación progresiva en el creyente. ¿Por qué? Quiero terminar con esto, que es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no son esclavos del pecado, los que no están bajo el amo del pecado, que han sido libertados del pecado y conforme al Espíritu, ahora unidos a Cristo, por eso dice en Cristo Jesús, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tendremos las promesas que dice el capítulo 8, que sabemos que es el
es el rubí del anillo, que es todo la carta a los romanos, donde nos da la confirmación de que así como no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, tampoco, hermanos, nosotros podremos ser separados del Señor. Y terminamos diciendo, versículo 17, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos se sienten vencedores? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni falsos profetas, es un agregado, ni mentirosos, ni legalistas, ni antinominianos, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, hermano, considérese muerto al pecado y vivo para Dios. Y viva la gloria de Dios, y viva a Cristo, hermano, y salga a relucir esa nueva vida en Cristo Jesús que el Señor se la regaló por sola gracia. Oramos. Padre, te damos gracias a ti por esta mañana hermosa que tú nos has regalado, y te pedimos a ti, Señor, te pedimos a ti que tú nos sigas hablando, al retirarnos de este lugar. Tú tienes en esta iglesia hermanos que tienen dones especiales en lo que respecta a la maestría, a la exposición de tu palabra. Que estos hermanos, Señor, despierten ese deseo de transmitir, de repetir, de compartir, de decir: esto es lo que nos dice el Señor, esto es lo que nos comparte el Señor, esto es lo que quiere Dios de nosotros, pero en base a esto, porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Somos libres del pecado, pero somos esclavos. Gloriosa esclavitud que tenemos por la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nos deleitamos de ser tus siervos, de ser tus esclavos, de ser, Señor, ahora tus servidores. Queremos practicar la obediencia. Queremos conocerte más a ti. Queremos, Señor, meditar y procesar cada palabra, repetir cada enseñanza y poder, Señor, extender el reino hasta lo último de la tierra a través de tu evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque la justicia se revela por fe y para fe, dice la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que otros entiendan esta justicia, que Cristo murió en nuestro lugar, pagó el precio por nuestros pecados, y ahora nosotros tenemos vida nueva y nos deleitamos en esa vida, nos gozamos en esa vida. Somos, Señor, ahora dichosos, felices de poder participar de esta realidad, de esta condición, de este estado nuevo, regenerado, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido quitados del reino de muerte al reino de vida, del reino de condenación al reino de justificación. Que hemos sido bendecidos por medio de la obra regeneradora, y que ahora en nosotros, por medio de la ley, nos gozamos, nos deleitamos. Ya no estamos bajo la ley de la condenación, pero sí amamos la ley, porque la ley nos permite ahora entender el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Nos muestra a Cristo, nos señala a Cristo, nos enseña la importancia del sacrificio de Cristo. Y nosotros nos deleitamos porque lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Y estamos aquí conscientes de esta verdad, Señor. Era imposible que nosotros logremos esta nueva vida, pero Cristo la logró por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te damos gracias, Señor. Y bendecimos a la iglesia y bendecimos a los hermanos que están despertando, que están entrando en esta realidad de conocimiento de tus verdades profundas, a través de pensamientos profundos, a través de todos los recursos teológicos que tú nos enseñas, nos compartes permanentemente, para poder, Señor, sacudirnos muchas veces ese sueño espiritual, esa modorra espiritual,
y poder despertar y crecer y decir: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Oh, Cristo es mi Rey, pero no Rey con minúscula porque me ha llenado el estómago, sino es mi Rey, mi Señor, mi amo, porque me ha dado vida y vida en abundancia.